Y como me dijeron al término de la clase, varios no entendieron mucho, lo que voy a hacer hoy día es repetir la información, ¿Te lo que copió? es contenido, Ahí va pero por se acá. los voy a llevar a un ejemplo claro. Me pareció que alguien me habló. Probabilidad. Ah, no, era que tenía el micrófono abierto de casualidad. Ya, no hay problema. Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada, que dentro de la probabilidad combinatoria, existía algo que se llama principio multiplicativo, que era el más fácil de entender, que el principio multiplicativo es que si yo quiero sacar la probabilidad de algo, lo saco multiplicando las cosas. Eh, por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de días que tengo que trabajar en un mes, sabiendo que trabajo de lunes a viernes y hay 4 semanas, ¿cuántos días trabajo? Entonces se multiplica 5 por 4. No sé, saber cuántos números puedo escribir entre el 0 y el 1000. ¿Cómo se sacaba eso? Se saca simplemente viendo los dígitos. Son 10 dígitos, entonces el primero van 10, el segundo van 10 y en el tercero van 9. Y eso me da una cantidad aproximada de cuántos dígitos o números puedo escribir. Entonces el principio multiplicativo simplemente es que si quiero saber algo, simplemente lo multiplico. El principio de adición habla de lo mismo, solo que esta vez tiene que ver con la suma. Generalmente tiene más relación de ver de que primero se aplica un principio multiplicativo y después se aplica el de la suma. Por ejemplo, usando el primer ejemplo que di de los días que trabajo en un mes, pero ahora quiero saber de 2 meses distintos, sabiendo que un mes se trabajan 20, porque lo calculé 5 días a la semana y son 4 clases a la semana, en cambio el otro mes tiene 3 semanas, por tirar una cifra. Si son 3 semanas, son 5, son 15. Entonces tengo 20 en uno, 15 en otro. ¿Qué hago? Lo sumo, principio de adición, y me da el total. Y de ahí ustedes me perdieron bastante cuando vimos lo que es la permutación, variación y combinación. ¿De qué trata la permutación a la larga? Hay que entender que todo lo que vamos a ver ahora tiene relación para ver si se diferencia todo de la cantidad de elementos, de si el orden importa y si se repite o no se repiten los elementos. Entonces, el primero que vemos es la permutación, donde en la permutación les decía que en la permutación tiene que ver con donde importa que se tomen todos los elementos, importa el orden y en primera instancia no se repiten estos elementos. Entonces, yo para calcular eso, ¿qué es lo que hago? Calculo algo que se llama el factorial. ¿Qué consiste el factorial? Por ejemplo, factorial de 3 es multiplicar todos los números naturales, es decir, hasta mayor que el 0, y que sean exactos, no decimales, de estos. Por ejemplo, 3 factorial viene siendo 3 por 2 por 1. 5 factorial viene siendo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, un ejemplo de esto es, en una carrera de auto hay 4 corredores inscritos. Para evitar suspicacia, el organizador determina asignar mediante un sorteo los autos que cada corredor usará. ¿De cuántas maneras diferentes puede ser asignado los automóviles a los corredores? Considero todos los elementos, porque estoy considerando los 4 automóviles. ¿Y me importa el orden? Sí, porque un corredor, si elige el primer auto no lo voy a poder utilizar una segunda vez. Por eso me importa el orden. Y en este caso, ¿hay repetición? No, porque si utilizo un auto no puedo repetirlo de nuevo. Así que eso sería una permutación. Para calcularlo son 4 autos, por lo tanto, 4 factorial, es decir, 4 por 3 por 2 por 1.
4 por 3 son 12, 12 por 2 son 24, 24 por 1, 24. Entonces hay 24 formas distintas que se pueden asignar a los automóviles. Luego vimos lo que es la permutación con repetición. Es todo lo anterior, solo que esta vez sí se pueden repetir los elementos. ¿Qué es lo que me dice la permutación con repetición? Sigue siendo un factorial, el resultado, el factorial total, partido por quién? Por la cantidad de veces que se repiten los elementos. Si tengo más de un elemento, lo coloco abajo dividiendo. Entonces, por ejemplo, acá, tengo los dígitos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Entonces, ¿cuánto es el total? Son 9. Y luego veo cuántos valores se están repitiendo. El 2 se repite ¿cuántas veces? 3 veces. Por eso coloco el 3, porque es la cantidad de veces que se repitió. El 3 se repite 4 veces. Por eso es el 4. Y el 4 se repite 2 veces. Nótese, por favor, vuelvo a insistir, que los números que coloqué abajo es la cantidad de veces que se repite algo, no los números que estoy tomando. Da la casualidad que coincidieron, pero vuelvo a insistir, acá se colocan los números que se repiten. Entonces sería 9 factorial partido por ¿quién? 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Entonces ahí me queda 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Ese es el 9 factorial. Luego tengo el 3 factorial, 3 por 2, por 4 factorial, 4 por 3 por 2, por 2 factorial, que sería solamente el 2. Al resolver eso, me da 1260. ¿Duda, consulta, pregunta? Sobre la permutación. Sé que quizás estoy diciendo un poco rápido de esto, pero es porque los vimos hace 2 semanas atrás, porque la semana pasada no los vi. Sí, Sofía, en todo caso, ahora voy a hacer un repaso general de eso. Y creo que me faltan 2, 3 trabajos para poder decirles las notas finales. Si quieren, les mando un Excel con las notas que se sacaron de su Excel, para que sean felices. Al final se los puedo mandar a su correo si quieren. Porque ahora ya dárselo, no se los voy a dar, pero sí, sí. Incluso si quieren me doy la lata, entre comillas, la lata de mandar correo por correo en forma individual para que no vean, no sepan el resto, pero si quieren verlo todo, me sale más fácil y se lo envío todos de una en un Excel. Ya, volviendo a esto que es combinatoria. Existe una permutación más que se llama permutación circular. Cuando se utiliza este tipo de permutación es cuando yo quiero saber una cierta cantidad de cosas, valga la redundancia, que tengan relación con un círculo. Por ejemplo, esto que está acá. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 amigos en una mesa circular? ¿Por qué me cambia la perspectiva con que sea un círculo? Al ser un círculo, tengo que considerar un punto fijo. Y en base a eso empiezo a contar. Entonces, como va a haber una persona fija, ¿qué es lo que voy a hacer matemáticamente? Es restarle 1 a la cantidad. Entonces, si son 5 amigos, 5 menos 1 es 4. Entonces, ¿qué voy a sacar a la larga? 4 factorial, que se viene siendo esto 4 por 3 por 2. Entonces, ¿cuántos tipos diferentes se pueden sentar? 5 amigos de 24 formas distintas. Lo otro que podemos encontrarlo es la variación. En la variación, acá tomo una parte de la cantidad total de elementos y también me importa el orden. Pero en este tipo de variación no se repiten los elementos. ¿Cómo se calcula? Se calcula el total de elementos que estoy tomando, n factorial partido
n menos r. ¿Qué viene siendo r? Viene siendo el orden que le quiero dar. Entonces, por ejemplo, acá, un concurso literario se ha presentado 10 participantes con su historia. El cuadro de honor está formado al ganador, al finalista y una mención honrosa. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Significa tengo 10 personas que las quiero ordenar de 3 formas. Entonces, viene siendo 10 factorial partido 10 menos 3. 10 menos 3 es 7 factorial. Entonces, hasta acá no debiese haber problema. El problema donde puede haber es en lo que viene. ¿Qué es lo que hice yo? Como es una fracción, yo puedo eliminar factoriales siempre y cuando sean exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que hice matemáticamente yo arreglarlo acá? 10 factorial es lo mismo que 10 por 9 por 8 por 7 factorial. ¿Por qué por 7 factorial? Porque después viene 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Entonces, para no escribir todo eso, lo dije ya voy a llegar hasta el 7. ¿Por qué llegué solo hasta el 7? Porque fíjense que en la parte de abajo también tengo 7 factorial. Y igual que en una fracción normal, yo puedo eliminar lo que está en la parte de arriba con la parte de abajo siempre y cuando sean iguales. 7 factorial, 7 factorial. Entonces, ¿qué me está quedando? Solo el 10, el 9 y el 8. Entonces, solo voy a multiplicar estos valores que están acá y me va a dar el resultado final, que viene siendo 720. Recordemos que acá, para no estar multiplicando a cada rato, pueden usar calculadora perfectamente. No hay problema en eso, porque no los voy a estar viendo realmente, pero si fuera una prueba real sería mala clase y no los dejaría usar calculadora, pero acá sí pueden usar calculadora. Entonces, si a usted esta matemática no le conviene, puede usar la calculadora, que le coloque 10 factorial partido 7 factorial, y les va a dar automáticamente el 720. Si quiere manejarlo numéricamente, puede hacer lo que hice yo acá, hacer esa eliminación. El otro tipo de variación es cuando sí hay repetición. Entonces, se toma una cierta cantidad de elementos, importa el orden y acá sí se repiten los elementos. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese caso? Hago una potencia, donde va a ser la cantidad de elementos que tomo elevado a quién, al orden que le quiero dar. Entonces, por ejemplo, con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Tomo una cantidad del total, porque voy a usar solo 3 cifras, y ese es el orden que tengo. Porque yo sé que acá me interesa el orden, porque es número de 3 cifras, es decir, tengo unidad, decena, centena, y eso es un orden. Por eso sé que es variación. Entonces va a ser la cantidad total de elementos que voy a usar, que son 7, elevado al orden que les voy a dar, que es 3. Entonces queda 7 elevado a 3, 343. Que ahí me da entonces, se pueden formar 343 números con los dígitos del 1 al 7, sin importar si se pueden repetir o no. Finalmente, la combinación, que la combinación no me interesa el orden, no me interesan todos los elementos, es decir, tomo solo una parte de los elementos, y en este caso no se repiten los elementos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo sería? Los naturales, la cantidad total de elementos partido, la cantidad total de elementos menos los que lo quiero ordenar o lo que le estoy pidiendo por esa misma cantidad. En español, quiero un ejemplo. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. De un total estoy eligiendo una parte. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Acá no me interesa el orden, porque si elijo, no hay una orden de importancia, como en el ejemplo de la variación de los premios, no hay unidad de decena centena, acá simplemente no me importa el orden. Tomo una parte de los elementos, porque de los 35 voy a elegir solamente a 3.
Entonces sería combinación de 35 sobre 3. 35 factorial partido 35 menos 3, que me queda en 32 factorial, multiplicado por, en este caso, en cuántos elementos, 3 factorial. Ahora sí, alguien no está hablando súper despacito, pero igual se escuchaba. Entonces, yo sí matemáticamente puedo hacer dos cosas. Si uso la calculadora, 35 factorial partido 32 factorial por 3 factorial. Esa es una forma. O la forma matemática que sería, tengo que eliminar abajo, que es el que me conviene eliminar, el 32 factorial. Entonces va a quedar 35 por 34 por 33 por 32 factorial. Abajo hay un 32 factorial, acá recuerden que se está multiplicando. El 32 factorial se elimina con el 32 factorial de abajo y me va a quedar 35 por 34 por 33 partido 3 por 2. El resultado de eso me daría 6.545. ¿De dónde sale el 3 por 2? Muy buena pregunta, Valentina. Fíjate que es 32 factorial por 3 factorial. ¿Y qué es 3 factorial? 3 por 2. Recuerda que es 3 por y todo lo que siguen antes, hasta llegar al 1. Entonces sería 3 por 2 por 1. Y el 1, como no se anota, queda solamente 3 por 2. Entonces lo que hice fue resolví ese 3 factorial, y si yo lo resuelvo, ¿cuánto queda? 3 por 2. Ahora, eso es sin repetición. Con repetición, ¿qué es lo que se hace un poco más complejo? Que es esta fórmula de acá. Vamos al ejemplo al tiro, porque si no me va a costar verlo. En una pastelería hay 5 tipos de pasteles diferentes. Si se eligen 4 pasteles, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Como se van a elegir 4 pasteles, perfectamente se pueden repetir más de un tipo de pastel. Entonces, por eso es una combinación de repetición. No hay orden. Se toma solo una parte de los elementos y en este caso hay repetición. ¿Qué es lo que se hace? De los 5 se toman 4, entonces sería de los 5 le sumo esos 4 y le resto 1. 5 más 4, 9, menos 1, 8. Luego sería 5 menos 1, 4. Por eso que hay 4 factorial. Y este 4 factorial viene de la cantidad de pasteles que elegí, que son 4. Entonces me queda 8 factorial partido por 4 factorial por 4 factorial. Acá me salté un paso. ¿Qué paso me salté? Que ya eliminé el 4 factorial de arriba con el 4 factorial de abajo, para que me quede 4 por 3 por 2, que es el resultado de ¿quién? De este de acá. En resumen general de todo esto, resumen de lo que vi la clase pasada, que yo entiendo que esto puede costar un poco, pero más por el lado matemático, por entender qué fórmula usar. Si uso permutación, variación y combinación, va a depender de 3 elementos. Primero, si tomo todos los elementos, si importa el orden y si se repiten o no se repiten. Si tomo todos los elementos, importa el orden y no se repiten, es permutación. Si se repiten, es permutación con repetición. Si no me importa que tomo todos los elementos, es decir, tomo solo una parte, y si importa el orden, es variación. Si no se repiten, es variación normal. Si se repiten, variación con repetición. Si no me importa el orden, no tomo toda la cantidad, es decir, tomo solo una parte, y no se repiten, es combinación sola. Si se repiten, es combinación con repetición. Eso, a la larga, es todo lo que tienen que saber en cuanto a materia, a contenido, digámoslo así.
pero llevémoslo a ejercicio para que sea más fácil de ver. Si lo llevo a ejercicio, yo acá les puse algunos. Miren, dicen, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos 1, 2 y 3 sin repetirlos? Siguiendo la tablita, veo el ejercicio y veo, ¿importa el orden? Sí importa, porque estoy pidiendo que formen número de 3 cifras, es decir, puede tener unidad, decena y centena, por lo cual me importa mucho el orden. Entonces, ya me importa el orden. Si me importa el orden, puede ser variación o puede ser permutación. Luego dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos 1, 2 y 3 sin repetición? Como son solo 3 dígitos, es permutación. Puedo sacarlo simplemente con una permutación simple. Porque acá estoy tomando todos los elementos. ¿Qué elementos? 1, 2 y 3. Son los únicos elementos que puedo tomar. Y como les dije, no hay repetición, así que es una permutación simple. Entonces sería 3 factorial, que sería simplemente 3 factorial viene siendo 3 por 2. 3 por 2, 6. Vamos al siguiente, dice. El tercero medio C dejó la sala sucia y desordenada después de realizar una convivencia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, por si acaso. Si se ofrecen a ordenar la sala 14 personas, ¿cuántos grupos de limpieza se pueden formar si se desean hacer grupos de 5 personas? Primero, ¿tomo todos los elementos? No, porque del curso total voy a tomar solo 14 personas. Es decir, ya sabemos que no es permutación. Puede ser variación, puede ser combinación. Luego veo, ¿importa el orden? No, porque solo voy a elegir 5 personas. No va a haber una persona más importante que la otra. Por lo tanto, no importa el orden, no toma todos los elementos. Esto sería combinación. Luego el siguiente detalle, ¿se repiten o no se repiten? El mismo ejercicio habla de personas. Si yo ya elijo una persona, esa persona no se va a clonar y sacar una segunda persona. Exactamente igual. Por lo tanto, acá no hay repetición. ¿Se entiende eso? Vuelvo a insistir. De que este es un ejercicio donde no se toma todo el total, no importa el orden y no tiene repetición. El de no tener repetición en este caso es casi lógica el tratar de sacarlo, porque como hablamos de personas, vuelvo a insistir, una persona no se va a clonar para salir una segunda vez elegida. Por eso no hay repetición. Entonces, una vez que tengo claro qué elemento es, simplemente aplico la fórmula. La fórmula combinatoria dice la cantidad de elementos que estoy tomando con la cantidad de que quiero que se formen, grupos de 5. Entonces va a ser 14 factorial partido 14 menos 5, que viene siendo 9 factorial, ¿por qué? Por el factorial de las personas, de la cantidad que quiero formar en personas, que son 5. Entonces queda 14 factorial partido 9 factorial por 5 factorial. Entonces me va a quedar 14 factoriales, 14 por 13, por 12, por 11, por 10, por 9. ¿Por qué paró en el nuevo factorial? Para poder eliminarlo con el 9 factorial de abajo. Y el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2. Entonces, al eliminar el 9 factorial, ¿qué me va a quedar? 14 por 13 por 12 por 11 por 10, partido 5 por 4 por 3 por 2. Resuelvo esto y me da 2002. Significa que se van a formar, pues se pueden formar 2002 grupos de limpieza. El 5 que está con el 14. Ya. Recordemos que en el mismo ejercicio me dice que del grupo total de curso yo solo voy a tomar 14. ¿Para hacer qué? Para formar grupos de 5. Entonces, acá yo obtuve los valores que necesito. La parte que voy a tomar, que es 14, y grupos de 5. Entonces, la fórmula me dice que la parte de arriba va a ser
la cantidad de elementos que tomé en factorial, 14 factorial. Luego, partido por quién? El primer número factorial, es decir, lo primero que va a estar acá, va a ser la cantidad total menos el grupo que quiero formar. Como el grupo que quiero formar son 5, 14 menos 5, ahí me quedó el 9. Multiplicado por quién? Por la cantidad del grupo que quiero formar, que en este caso es 5. Y ahí aparece ese 5 factorial. Entonces, de ahí aparecen los elementos que me permitan hacer el cálculo básico de esto. No sé si te saqué de la duda, vale. Recuerden que si tienen duda, interrumpan nomás. Entiendo que esto es complicado de entender, más que aplicar la fórmula, más que entender qué fórmula usar, es el aplicar la fórmula es lo complicado para ustedes en estos momentos. Vemos acá, dice, un barco tiene 10 banderas diferentes para hacer señales y cada señal se forma colocando 4 banderas en un mástil. ¿Cuántas señales distintas pueden hacer desde el barco? Primero que todo, sé que ya no tomo toda la cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque de 10 banderas voy a usar 4. Es decir, elijo una parte. Segundo, me importa el orden. Porque una bandera, si ya está ocupado en el primero, hay un espacio para cada una. Para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto lugar. Entonces, si está en el primer lugar, significa una cosa, que si está en el cuarto lugar, también significa una cosa distinta. Entonces, el orden importa. Y, obviamente, no se van a repetir. ¿Por qué no se van a repetir? Porque acá hablan y dicen que tienen 10 banderas diferentes. Entonces, si ya utilizo en la primera posición una bandera, no voy a usar esa misma bandera para colocarla en la cuarta posición. Entonces, la información del ejercicio me dice, tomo alguno de los elementos, importa el orden, no se repiten. Con esos 3 datos yo puedo decir, ya, esto de acá es variación. Entonces, ¿qué me dice la variación? Saco primero la información importante para no estar preocupándome. ¿Cuál es la información importante? Que son 10 elementos en total que se quieren formar en ¿cuántos grupos? De 4. V de 10 de 4. La variación, ¿cómo se calcula? Sería 10 factorial, 10 del total, partido el 10 del total menos la cantidad del grupo que quiero formar, el 4. Entonces queda 10 factorial partido 10 menos 4, 6. Ahí me queda 10 factorial partido 6 factorial. Para hacer el cálculo matemático, el 10 factorial lo voy a transformar. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar el 6 factorial. ¿Cómo elimino el 6 factorial? Lo eliminaría dejando 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Y ese 6 lo dejo como factorial. 6 factorial de arriba se elimina con el 6 factorial de abajo y me va a quedar que al multiplicar 10 por 9 por 8 por 7 voy a saber la cantidad total de señales, que en este caso son de 4320. ¿Duda, consulta, pregunta? Ustedes saben, si no me dicen nada, yo sigo. Dice ahora, ¿de cuántas maneras posibles se pueden ordenar 6 libros en un estante si 3 libros son iguales? A ver, analicemos el ejercicio. De los 6 libros que están, los voy a ordenar los 6. Por lo tanto, acá tomo todos los elementos.
El único que me sirve de eso es la permutación. ¿Importa el orden? Sí, porque estamos hablando de posiciones. El que está en primer libro, luego está en la segunda posición del libro y así sucesivamente. Entonces son posiciones. Luego, como me dice que tengo 3 libros iguales, por lo tanto son con reposición. Una permutación con reposición, ¿cómo se sacaba? Se sacaba la cantidad total, 6 factorial, partido, ¿por quién? Por la cantidad de veces que se repetía algo. En este caso, ¿cuántas veces se repite? Se repite 3 veces. Entonces sería 6 factorial partido 3 factorial. Como ya hemos visto, yo quiero tratar de eliminar el 3 factorial de arriba, perdón, de abajo. Entonces este 6 factorial lo ordeno nuevamente como 6 por 5 por 4 por 3. Elimino el 3 de arriba, elimino el 3 factorial de abajo y me va a quedar 6 por 5 por 4. 6 por 5 son 30, 30 por 4, 120. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se pueden ordenar? De 120 formas distintas. Ahora, como les mencionaba, no es difícil esto, solo es importante tener claro qué fórmula voy a usar y usar la fórmula. Más allá de eso, no hay mayor dificultad. Ahora dice, oh, terminé rayando, no borré. Me adelanté acá, dice. Con los dígitos 5, 6, 7 y 8, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar si las cifras se pueden repetir? Bueno, ya había anotado el cálculo, parece que me equivoqué en esta parte, pero no importa. Es una variación con repetición. ¿Por qué es una variación con repetición? Porque voy a usar solo una parte de esos números. Son 4 dígitos y yo solo voy a usar 3. Entonces, una parte. Y como los números se pueden repetir, es una variación con repetición. Ahora, específicamente, por insistir, porque es una variación, tomo una parte de los elementos, como estamos hablando de número de 3 cifras, me importa el orden, unidad, decena, centena. Entonces, tomo una parte, no todos los elementos. Hoy se me fue en blanco un segundo. Repito, como les dije, se me fue. Tomo una parte. El segundo es que me importa el orden y acá hay repetición. Por lo tanto, es una variación con repetición. En la variación con repetición, ¿cómo sería? Como una potencia. ¿Qué sería? La cantidad total de elementos, que son 4, elevado a ¿quién? La cantidad que voy a tomar. ¿Cuántos voy a tomar? Son solo 3 números de los 4 total. Por lo tanto, es 4 elevado a 3. 4 por 4 es 16. 16 por 4 es 64. Esta es una pregunta trampa, porque dice, ¿de cuántas formas posibles se pueden colocar 7 llaves en un llavero? ¿Por qué es una pregunta trampa? Porque la forma del llavero, como es circular. Por lo tanto, esta es una permutación circular. ¿Cómo se sacaba la permutación circular? La permutación circular se colocaba la cantidad total de elementos menos 1. 7 menos 1 es 6, y a ese 6 le saco el factorial, es decir, 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Yo resuelvo eso y me da 720, es decir, existen 720 formas distintas de colocar llaves en un llavero. 7 llaves en un llavero. Por lo tanto, con este de acá, ¿qué le estoy diciendo? Tengan siempre presente que están leyendo. Si es algo, vuelvo a insistir, que tenga que ver con un círculo, es una permutación circular. En un restaurante hay 7 tipos distintos de jugos naturales. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 5 jugos naturales? Nuevamente, no tomo una parte del total. Son 7 distintos tipos de jugos y yo voy a elegir solo 5. Elijo solo una parte, es decir, no tomo todos los elementos. Acá no me importa el orden.
porque voy a elegir 5 jugos. No hay un orden que importe más que otro. Y yo puedo repetir la cantidad de jugos. Es decir, si elijo, no sé, un jugo de piña, el primero, después puedo volver a elegir un jugo de piña. Por lo tanto, sí hay repetición. Y esta sería una combinación con repetición. ¿Cómo se calculaba la combinación con repetición? Denme un segundo. Solo un segundo, avisar algo. Ya, por lo menos sé que todavía estamos en clase porque me sacaron de la cuenta Zoom, pero yo sé que todavía estoy en clase. Está avisando eso. ¿Cómo se acaba la combinatoria con repetición? La cantidad total se suma con la parte que quedó sacar. 7 más 5, le resto 1. 7 más 5 son 12, menos 1, 11 factorial. Luego, ¿qué hago? La parte total, el total le resto 1. 7 menos 1, 6. Multiplicado por ¿quién? Por la parte que quiero tomar. ¿Cuánto es la parte que quiero tomar? 5. Por eso ahí está el 5 factorial. ¿Cómo lo resolvía? El 11 factorial lo trataba de usar para eliminar el 6 factorial de abajo. Entonces sería 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Ese 6 factorial se elimina con el 6 de abajo. 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2. Entonces por eso me quedó 11 por 10 por 9 por 8 por 7 dividido 5 por 4 por 3 por 2. Si resuelvo esto, me queda 462. Así que dudas, consultas, preguntas. Para que no haya problema, este PPT con el anterior los voy a subir automáticamente ahora para que lo tengan para las clases. Les aviso desde ya, les voy a tomar prueba. ¿Cuándo? Las voy a tomar miércoles 28, la otra semana. ¿Y de qué va a ser? De esto. Por lo cual queda una clase más para que ustedes, para que hagamos ejercicio y puedan ver cómo son los ejercicios, como lo que hemos visto hoy día, principalmente, de ese tipo de ejercicio. Ya. Dudas, consultas, preguntas.